Dios les bendiga. Buenas tardes, mis estimados hermanos. Vamos a concluir hoy con el tema número 3, o la parte número 3 de la abominación desoladora, el anticristo y los años de tribulación y gran tribulación. Ante todo, quiero comenzar con una lectura de advertencia del mismo Judas, pero no Judas Iscariote, el que vendió a Jesús, no, Judas el de la Biblia, discípulo de Jesús. Judas versículo 10, porque Judas tiene un solo capítulo. Pero esos critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse, como si fueran animales que actúan por instinto. ¿De quién está hablando acá? El discípulo. Fíjense, él está hablando sobre las advertencias contra los falsos hermanos, porque entre nosotros, dentro de la iglesia, hay gente falsa que viene a ser anticristo o a hacer el trabajo minúsculo del anticristo. He querido mucho escribirle acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirle sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre les dio a su pueblo santo, pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo nuestro Señor, o nuestro único Señor y Dueño. Esto lo dice en el versículo del 2 en adelante, hasta el 4. Judas nos está advirtiendo de algo que yo vengo a hablarles hoy, que el apóstol en la segunda epístola de Pedro, verso 4, dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ellas llegaseis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿verdad? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Por qué les hablo de esto? Esta advertencia es para que nosotros nos cuidemos, usemos la inteligencia y el instinto que Dios nos ha dado como buenos servidores de Cristo. Somos soldado de Cristo, le he dicho muchas veces en los videos, mis queridos hermanos. Somos soldados que tenemos que tener las armas en las manos. No podemos andar en la guerra sin armas. Estudiando la palabra de Dios para que podamos entender lo que el Señor nos está queriendo decir a través de su revelación. El Espíritu Santo nos está revelando su palabra. El anticristo y la gran tribulación es un tema que nosotros debemos de estudiar, enfocarnos, analizar, hacer un estudio sistemático de este tema. Este tema es extenso, yo se lo he querido dar en 3 clases, pero yo creo que ni en 10 clases se los puedo dar, como totalmente se debe de estudiar. Por eso queda de parte de ustedes, mis estimados alumnos, estudiar la palabra de Dios también por su cuenta, para así entender. Y si no entiende, pregúntenle a Dios, pregúntenle a alguien que sabe sobre estos temas. Realmente yo no tendré la respuesta a todas las preguntas, pero sí a la mayoría. Y si no la tengo en el momento, yo las investigo para dárselas después. Pero hay pastores, hay hermanos que realmente Dios puede colocar en sus caminos para que les expliquen de estos temas que para mí son apasionantes. Esto yo no puedo irme de este mundo y llevarme estos estudios que yo he realizado desde hace muchos años para llevármelo y no haberlo compartido con alguien. Yo sé que en algún momento a alguien le va a interesar más estos videos que a cualquiera. Yo le pido a Dios que así sea. El anticristo y la gran tribulación, tercera parte.
Y comenzamos con la advertencia. ¿Cómo se le conoce a este ser tan abominable y diabólico en la Biblia? Bueno, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12, hay varios antónimos en el cual también se le dice el líder maligno, hombre perverso, el usurpador, el hombre maligno, líder maligno, el engañador. Apocalipsis 13:11, obviamente la bestia, es la bestia que sale de la tierra. Mateo 24, del 1 al 14, se le conoce también como el falso Mesías, la abominación desoladora o la abominación que causa destrucción. Daniel 8:23 también como el rey obstinado. Zacarías 3:11 también como Satanás o el acusador, obviamente de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Zacarías 3:1, Daniel 7:7 como la bestia terrible y espantosa. Daniel 9, el gobernante, el hombre destructor, el desolador. Pero antes de desarrollar el tema debemos ser advertidos. En 2 Tesalonicenses 2:3, busquemos acá en la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 en adelante. Dice aquí, segunda la carta, ¿verdad? Dice, hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar del primero. Y el momento en que nos encontraremos con Él. Le pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente ni tengan miedo si oyen decir, como si fuera una profecía o un mensaje, que el Señor ya regresó. Tampoco, fíjense lo que dice, tampoco hagan caso si se lo escriben en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. No permita que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre perverso destinado a la destrucción. Él está en contra de todo lo que se llama Dios y de todo a lo que se le rinde culto. Incluso entra en el templo de Dios y se queda allí o ahí haciéndose pasar por Dios. Esta advertencia está en Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 9. Y yo de verdad, sinceramente, no entiendo cómo muchos pastores, teólogos que han estudiado la palabra y dan clases de cómo entender la palabra, de hermenéutica, homilética, escatología, bueno, en fin, toda la rama de la teología. ¿Cómo pueden decir que el anticristo no es un ser diabólico, sino que es una organización que trabaja en función de hacer creer? Entonces van incluyéndole de todo menos lo que realmente es el anticristo. Pero antes de desarrollar este tema, como le estoy diciendo en cuanto a esta advertencia, no os dejen engañar. Esto es engaño, es con el fin de hacer creer a estas alturas que lo que en realidad lo que el anticristo se refiere es algo minúsculo. Y eso es lo que el diablo les quiere hacer ver a ustedes, lo que realmente es el anticristo. Hay quienes dicen que el anticristo no existe, sino que es una falacia, una fantasía o una organización, cualquier cosa, pero para nada es un maligno en forma de hombre que hará estremecer al mundo con su maldad. Este punto ya se ha estudiado muchas veces. Nosotros como seres humanos, estudiosos de la palabra, debemos de tener en cuenta tenemos que tener en cuenta algo importante. Satanás viene a robar, matar, a destruir y a engañarlos. A engañarme a mí y a engañarnos a muchos. Él no quiere que se sepa la verdad. Obviamente, las características ya las vamos a ver, pero los seudónimos, los antónimos, todos estos nombres, adjetivos con el cual se conoce el anticristo, es de todo menos decente, menos honesto. Es lo contrario a la honestidad. Bien, como les estoy diciendo, es un tema bastante importante. Esta gente quiere engañar al pueblo de Dios, haciéndose pasar por buenos maestros y queriendo perturbar y desviar la enseñanza de cada quien. Comencemos con el estudio.
El tiempo de la apostasía está en progreso. Como dice la palabra de Dios, en segunda de Tesalonicenses, como lo podemos ver, Él no va a venir sin antes no pase el tiempo de apostasía. La apostasía es todo lo contrario a la fe. Una persona que se convierte en apóstata es aquel que predica la mentira o tergiversa la verdad a favor de él o de su bolsillo, como estos apóstoles, falsos apóstoles que hay ahora, el apóstol fulano, el apóstol sultano, y mi esposa es la profeta, y empiezan a generar ganancias ilícitas, porque son ganancias ilícitas, usando la Biblia como pretexto, ¿verdad? Personalmente yo les digo que esa gente está puesta porque Dios ha enviado un espíritu engañador en ellos para que todo crea en ellos por haber rechazado la verdad. Comencemos. En Apocalipsis 11:13, la bestia de la tierra, su posible nacimiento entre Europa, yo dije en la clase pasada, unos aseguran que es en Roma. Yo voy un poco más allá, extiendo el panorama y yo lo dejo entre la Unión Europea y lo que antes era la antigua Mesopotamia. Seguimos con el estudio. Tuve que hacer una pausa en el video anterior ya que tuvimos algunas visitas. Las visitas que se alargaron. Visitas teológicas, por cierto. Teológica en cuanto a la consejería. Continuamos con el tema la gran tribulación asociada al anticristo. Claro, porque sale el anticristo, un ser tan formidablemente estratega, logra la paz deseada a nivel mundial. Fíjense cómo está a comparación del mundo de hoy en día, que todo el mundo está, que es un polvorín. La guerra de Rusia en Ucrania, guerra en Arabia Saudita con Yemen, la guerra entre kosovares y serbios, entre China y Taiwán, una guerra tanto mediática como de ejercicios y mostrando músculos por aquí y por allá. Hay guerra en el Cáucaso entre Azerbaiyán y Armenia. En fin, un éxodo de venezolanos. Mire, este hombre va a llegar y va a acabar con él. Va a ser, él dice, bueno, aquí estoy yo. Su Dios los abandonó. Dios solo se llevó un grupo. Yo hago esto acá, estas alianzas que son beneficiosas para todos nosotros. Surge el falso profeta. Dice, las religiones han hecho que el mundo sea un polvorín también. Que musulmanes se matan con judíos, que cristianos se matan con judíos, que las inquisiciones por acá, que terroristas por esto, extremistas, fundamentalistas, porque hay cristianos fundamentalistas también. Hay judíos fundamentalistas. Un ejemplo es que mató a Yitzhak Rabin hace unos años atrás, primer ministro de Israel. Fue un judío fundamentalista. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre viene a hacer una paz falsa, como lo muestra el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Él viene mostrando un arco en símbolo de paz, sin flecha. Se va a catalogar esos años de tribulación por una serie de cataclismos y catástrofes que van a ocurrir durante ese tiempo, esos 7 años. Se van a ver cosas en el cielo que nunca se han visto. Se va a darle credibilidad a la teoría de los ovnis. Supuestamente va a haber avistamientos ovnis ya realistas que ya son ovnis, como han salido los archivos secretos del Pentágono, que ya no se puede ocultar y negar una realidad tan evidente. Mire, este tema es bastante largo, es bastante extenso, solo estamos tocando algunos puntos. En Daniel 9 también se le conoce como gobernante, el hombre destructor. Claro, porque él va a ejercer un gobierno único, un líder mundial. Paz y seguridad. Busquen en Google para que se den cuenta en la Biblia donde dice paz y seguridad y la advertencia que hace nuestro Señor Jesucristo en cuanto a esas dos palabras. Porque es de lo que se está hablando. También se está hablando sobre un nuevo orden mundial, porque el actual, el que ejerce Estados Unidos y sus aliados acá en Occidente, bueno, ya
en algún momento llega ya a un término y esta gente está pidiendo a grito un nuevo orden mundial. Mire, no creamos en cuentos, porque mucha gente está diciendo que ya estamos viviendo los últimos tiempos y que esto, que es como el que dice el infierno en la tierra. Pero no, ahora es que falta. Hay algo que lo detiene, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Algo está deteniendo que surja este ser. Es la iglesia. Hasta que la iglesia no se vaya, este ser no va a surgir. El anticristo no es un fantasma o una organización como muchos predicadores aseguran de las falsas doctrinas. Para nada es un ser, digamos, del espectáculo, algo inventado. Es alguien que ya está ejerciendo, pero todavía no se ha presentado. Es un maligno en forma de hombre, que hará estremecer al mundo con su maldad, porque la maldad que va a ejercer va a contrastar de una gran manera con el bien con el que él va a iniciar su carrera. Es un hombre que tiene verbo para convencer a la gente. El falso profeta va a hacer que este hombre haga milagros también. Va a ser un Dios en la tierra. La gente dice, este Dios nos abandonó, Yahvé nos abandonó, Jesucristo nos abandonó. Por lo tanto, Él es el Mesías tan esperado. Así van a decir. Este es el Mesías que muchos hermanos judíos están esperando. Claro, porque ellos han rechazado a Cristo toda su vida, ¿verdad? Dice, puesto que ya, ¿verdad? Esto no es tema para los neófitos. Este es un tema para gente que sabe y está empapada de esto. El anticristo es un ser realmente abominable. Fíjense cómo la Biblia lo cataloga en bestia, falso mesías, porque es alguien, un lobo disfrazado de oveja. Si hay uno de nosotros que todavía diga lo contrario a lo que se está estudiando en la palabra de Dios, miren, considérenlo tan anticristo como el que está por venir. Porque la única manera de engañar a Satanás a la gente es que la gente ignore este tipo de temas. Comencemos con la segunda parte del estudio acá en este punto. Después de leer, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 2, desde el 1 al adelante, podemos pasar a leer Apocalipsis 11:13, donde la bestia de la tierra, su posible nacimiento entre Europa y el Medio Oriente, yo le había dicho que yo lo extendí un poco más, y podría ser entre lo que antes era Babilonia o Mesopotamia hasta donde es la Unión Europea, porque tiene que ser alguien mediterráneo, alguien que haya nacido en torno a esos grandes imperios, que tenga influencia de todos esos 4 imperios, ¿verdad? Como lo dice, vamos a leer como dice Daniel 8:12, Daniel 7:7. Esto es en cuanto a sus características y su misión en la tierra. Leamos primero Daniel 7, versículo 7 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice por acá: luego vi en mi visión el cuarto animal. Era una bestia terrible, espantosa y de una fuerza impresionante. Tenía dientes de hierro y devoraba varias criaturas. Le destrozaba los huesos y el resto los pisoteaba. Era muy distinto a los otros 3 y tenía 10 cuernos. Yo estaba mirándole los cuernos cuando de repente le apareció otro en los que ya tenía y rompió 3 de ellos. Este nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca que alababa su gran poder. Los 10 cuernos son 10 naciones europeas. Como he dicho, la gran potencia va a ser Europa, no China. Este hombre va a tener dominio en Europa sus 7 primeros años, sus 3 primeros años y medio. Va a ejercer un dominio tal que va a derrubar tres de esas 10 naciones y va a salir un cuerno más que va a ser más poderoso que el resto.
Otros dicen, bueno, este es el Vaticano, que es un estado tan pequeño y tan minúsculo en Europa, pero que tiene tan poder, tanta envergadura filosófica, religiosa y digamos influenciadora entre todos. Y este hombre va a ejercer dominio también desde ahí, desde el punto espiritual de las personas. Fíjense que a comparación de Estados Unidos, que es la potencia actual, las últimas potencias, y vamos a hablar de 4 antiguas potencias, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, son imperios que se caracterizaban por tener dominada una gran multitud de gente, con fuerza, con ejército y a la vez con religión. Y las religiones se iban pasando de mano en mano según el imperio de turno. Fíjense que Nimrod, el de Génesis 11, de la Torre de Babel, él fue muy influenciador, muy influyente en todo el mundo. Fue el hombre más poderoso. Y él pasó a ser este dios Ra en Egipto. Él es el mismo que Zeus para los griegos, que Odín para los escandinavos. Él es el mismo, creo que es Júpiter o Marte para los romanos. Es el mismo dios pagano, Baal para otros babilónicos. Bueno, él es el mismo Nimrod, solo que se ha pasado de mano en mano. ¿No ves que Neptuno es el mismo rey, es el mismo dios del agua que el de los griegos? Lo que pasa es que los griegos a Neptuno le dicen Poseidón, y es el mismo. Por darte, a Atenea es la misma Afrodita, y la griega y la egipcia, no me recuerdo el nombre en este momento. Así el anticristo ejercerá dominio sobre la población, con falsas verdades, con religión única, con una influencia como no se había visto. Y a comparación de esos 4 imperios, este imperio del anticristo va a ser prácticamente igual. Va a ejercer el dominio de los 4 imperios en él. Las características que tenían esos 4 poderosos imperios las va a tener él. Las va a tener su imperio. Leemos Daniel 8:12. Podemos leer Daniel 8:12 un poco y decimos que 8:12. El cuerno hizo maldades, no permitió que se ofrecieran los sacrificios diarios y puso a la verdad por el suelo. En fin, siguió haciendo de las suyas y le iba bien en todo. Ese es el cuerno que sale, que derriba los 3 cuernos de Daniel 7:7. Realmente la palabra se explica sola. Yo no puedo hablar y continuar con Apocalipsis sin mencionar Génesis, que son 2 libros, Génesis y Daniel, que son 2 libros hermanos. Daniel y Génesis van de la mano. El que explique Apocalipsis sin explicar Daniel está raspado, no es escatólogo para nada, no le presten atención. Porque miren, si va a explicar Daniel sin explicar Apocalipsis es lo mismo. Entonces veamos algo de la característica. Vámonos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, y tengo que dar, como decimos en el maracucho, macheteado este tema, pero que se entienda. Luego vi salir del mar una bestia con 10 cuernos. ¿Se acuerdan de los 10 cuernos que le acabo de hablar? No pueden ir, señores, que quieren dar clase y saber más que el sabiondo. Lo que pasa es que en muchas partes el tuerto en el planeta de los ciegos es el rey. Luego vi salir del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. La bestia era como un leopardo. Es parte del imperio griego, el leopardo. Característica del imperio griego. Con patas de oso. ¿Se acuerdan de las 4 bestias de Apocalipsis? El oso, el imperio medo-persa. Ajá, ve, ya van 2 imperios acá. Y boca de león, el león, los babilónicos, león.
El dragón le dio a la bestia, el dragón es Satanás, su poder, su trono y su gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal. Aquí es cuando a él lo hieren, claro, de manera mortal. Pero fue curada, claro que lo resucitan. Lo que tenía al mundo entero asombrado y seguían a la bestia. Hombre, este hombre de repente sufre un atentado terrorista, lo matan y al tercer día resucita. Este hombre es Dios, dice, este sí es. Pero ahora ya tomado ya a la gente de la mano, se va a Jerusalén, donde, como dice Apocalipsis de Daniel 9, él usurpa el trono de Dios. En Daniel, él es el usurpador. 8:23 podemos ver, él es el que usurpa el trono de Dios y desde ahí va a ejercer un dominio terrible como nunca antes se había visto. La persecución de los nuevos cristianos de esa época, donde a costa de sus vidas van a convertirse a Cristo para salvar sus almas. Pues ya la iglesia se ha ido. La persecución de los 144,000 judíos, pues no son los amigos esos que tocan la puerta y con 2 revistas, no, ellos no son los 144,000. 144,000 son de la tribu de Israel, 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces, ¿cómo es? Son judíos, obvio, es que la Biblia es clara, son judíos. Los 2 testigos ellos van atrás de los 2 testigos, ¿quién es? Elías y Moisés, que son los que se le aparecen a Jesús en la transfiguración. Busquen en Mateo, sale la transfiguración de Jesús. Y Jesús habla con Moisés y con Elías. Y esta gente va a acabar con él, va a querer matar, destruir a todo lo que sea parte o hable de Dios. Por eso el Señor dice, huyan a los montes, ojalá que las mujeres no estén embarazadas, ojalá que su ida no sea en invierno, escóndanse en las cuevas, porque este hombre viene con furia a reventar, a matar todo lo que sea parte de Dios. Mire, la Biblia está llena de este ser. A mí me da lástima, una vez fui yo a un cursillo y no fui más. Cuando escucho que el que está enseñando está metiendo doctrina diciendo que el anticristo no es un hombre, sino es una organización. Entonces yo agarro la Biblia, la archivo y me pongo a leer con Dorito, si eso es así. Porque negar al anticristo es negar el arrebatamiento. Negar el arrebatamiento es negar que Jesús resucitó. Negar que Jesús resucitó es negar el poder de Dios. Y negar el poder de Dios es no estar en la tierra, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es negar el Big Bang. Claro, yo creo en el Big Bang. Y de ahí, pero ¿quién tronó los dedos? Los dedos no se truenan solos. Fue una chispa que generó una explosión. ¿Y quién hizo la chispa? ¿Quién? ¿Dónde está el de atrás de la chispa? ¿O usted ha visto que las chispas se hagan solas? Entonces, vemos que el anticristo junto al falso profeta, en esos tiempos terribles donde la gente va a buscar morirse, va a intentar suicidar y no va a conseguir la muerte, son tiempos donde la muerte va a huir, son tiempos terribles. No espere la segunda venida, no la va a soportar, no va a soportar. Espere el arrebatamiento, que es más rápido. He aquí, yo vengo en breve, dice el Señor. Yo vengo en breve. Y reinaremos juntamente con Él. Ahí sí vamos a conocer el reino de los cielos, sí lo vamos a conocer con el arrebatamiento. Con la segunda venida no, porque cuando mucho iremos o irán hasta la nueva Jerusalén. Pero a lo hermoso del cielo se va a través del arrebatamiento. Descansen en el Señor, descansen, que tenemos problemas. Más grande es el que los soluciona. La palabra de Dios. Para el inmigrante le dedico esto. No es fácil, pero crea, tengan fe en el Señor. No brinquen de aquí para allá, de allá para acá. A veces estamos tan tranquilos que la tranquilidad se nos vuelve un tormento y queremos ir más allá. No, busquen del Señor. Invéntese algo. Mi esposa y yo todos los días nos inventamos algo para agradar a Dios. Y esperamos la segunda venida, porque peor
son peores va a ser esos días, porque la misma Biblia dice, le hubiese sido mejor no haber nacido. Busque del Señor. Que el Señor te bendiga. Estos años de tribulación son terribles. Estos años que estamos viviendo acá, de guerra y rumores de guerra, que son principios de dolores, estos sí son principios de dolores. Tenga en cuenta que no es nada comparado con los 7 años que están por venir de tribulación y gran tribulación, donde el sol quitará su esplendor, no iluminará más de día y la luna se volverá roja sangre, el mar contaminado, caerán cohetes, explosiones nucleares. Bueno, la tercera guerra mundial en los años de tribulación y gran tribulación. Va a haber la tercera guerra mundial. La escasez del agua, la escasez de los alimentos, la escasez de la tranquilidad. La gente no le va a tocar más sino comerse sus propios hijos. Se comerán a su mascota, como estuvo pasando en Venezuela en el 2016, 2017, 2018. Y todavía. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que haya mejorado? Lo que dicen es porque, no sé, están en Narnia. Pero todos los días yo hablo con gente mía de allá y eso está feo. Yo le digo, miren, eso no es nada a comparación de los años que están por venir. El mundo va para peor. Y como Dios no quiere que nosotros pasemos por lo peor, Él viene a rescatar a su iglesia. Busque de Cristo. Que el Señor los bendiga. Saluda a mi hermano Giancarlo, mi primo David, mi cuñado Rubén, profesor Julián. Por allá Benilde, saludos. Y bueno, a todos mis alumnos y alumnas, busquen de Cristo. Acuérdense lo que les decía yo cuando era profesor de ustedes allá. No, estos tiempos que vienen no es nada a comparación de lo que están por venir. No, son tiempos peligrosos. Hagan la paz con quien tienen la guerra y salden todas sus cuentas con el Señor. Dios me lo bendiga. Amén.